El Chalet Suizo es uno de los restaurantes más antiguos que tiene Bogotá. Este restaurante, mi papá fue chef de ese restaurante en el Parkway. Llegó Caracol, como que ustedes, ¿qué están haciendo? O sea, ustedes, ¿a quién se le ocurrió abrir un restaurante en plena pandemia? Queremos sacar una nota. ¿Será que esto era lo que yo debía hacer? Ahora, ¿a qué me voy a dedicar? Si el gremio más afectado fue este. Uno de los gremios más afectados fue este. Acá no es el ego. Acá no es el ego de cocinero. Acá los que mandan son los clientes. Ya no es lo que me guste, es lo que a la gente le guste. Siempre me baso en 3 pilares normalmente en los restaurantes: comida, servicio e instalaciones. Y hay un cuarto que se llama marketing. Ya, pero si hablamos de la gastronomía colombiana, son de las más amplias que hay en Sudamérica. Y me atrevo a decir que podemos ser mejores que Perú por la diversidad que tenemos en producto, en cultura y en los mares que nos bañan. Escriban a Tulio si es cierto que quiere venir a visitar la casta. Entonces cuando le escriben, creo que por ahí tengo ese pantallazo, le escriben de parte del restaurante si era cierto, y él le escribe: voy entrando. El man, la demora fue subir la primera historia, al otro día era descomunal. Y él llega y se me aparece a mí a las 11 de la mañana y yo ya tenía fila a las 11 de la mañana en el Parkway. Lo primero que hace ese hombre cuando entra a esa puerta me dice: ve, Alejandro, el éxito acá depende de usted, y si usted se le agota el producto, usted lo acaba y usted cierra esa puerta. Porque si usted empieza a sacar el producto diferente, esto va a ser lo contrario. Detrás del nombre, un podcast que cuenta las historias que nadie sabe y todos comemos. Conduce Tatán Mora y Gabriel Durán. Un restaurante que está dejando una huella significativa en la atmósfera culinaria de Bogotá. Abrió sus puertas en 2020 en medio de tiempos desafiantes y rápidamente se ha consolidado como uno de los mejores restaurantes de parrilla de Colombia. Con 2 sedes en la ciudad, una en el Parkway en la localidad de Teusaquillo y otra en la calle 106 al norte de Bogotá, ofrece una experiencia gastronómica única que combina carnes de alta calidad, un ambiente acogedor y una impresionante carta de vinos. Los comensales elogian la atención al cliente, la dedicación del personal, destacando la amabilidad y profesionalismo que hacen de cada visita una experiencia memorable. Su menú sorprende con chorizos artesanales, pulpo a la parrilla, cortes madurados completamente con una selecta variedad de vinos y cócteles. Esta historia es un testimonio de resiliencia y pasión por la gastronomía. Hoy, en Detrás del Nombre, La Casta y uno de sus fundadores, el chef Alejandro Reyes. Bueno, Alejandro, muchas gracias por tu tiempo. Bienvenido al podcast. Como te contaba detrás de cámaras, nosotros iniciamos este proyecto porque queremos escuchar las historias que hay detrás de. Hoy en día el contenido que se hace de gastronomía es muy superficial, muy en reels de 1 segundo, de 1 minuto, 2 minutos, pero queremos escuchar la historia de la casta, tu historia, cómo inició esto. Entonces, pues comencemos por ahí. ¿Cómo iniciaste tú en el mundo culinario? Y después, ¿cómo creas con tus socios, cómo crean un restaurante como La Casta, tan reconocido ahorita, hoy en día en Bogotá? Bueno, muchísimas gracias a ustedes primero que todo por la invitación a este programa. Gabriel, Tatán, bienvenidos a La Casta. Una experiencia alrededor del fuego, que es lo que nosotros brindamos. Bueno, esta historia empezaba el 2020, plena pandemia. O sea, una locura. Ya arrancamos con mi socio un viaje a Cúcuta, charlando. Como que bueno, la cocina, o sea, conociéndonos los dos, nuestras historias de niños y todo el proceso pues de ir haciendo esa parcería que le llamamos nosotros, ¿no? Llega un momento donde, ¿y por qué no miramos una hamburguesería? Porque es que íbamos a hacer una hamburguesería. Esto no iba a ser un restaurante. Iba a ser una hamburguesería en el Parkway, ¿ya? O en una zona aledaña. Lo que pasó fue que volvimos de Cúcuta y me dijo, vaya, busque local. Y arrancamos. Entonces empecé a andar y yo, venga, pero ¿por dónde? Y mucho local cerrado,
Decíamos que para restaurantes no alquilamos para restaurantes, porque eso también fue otro donde los propietarios no querían poner en riesgo pues los inmuebles con estos negocios de alto riesgo en ese momento. La casualidad, pasé la 30, cogí el puente mal, ¡puf! Caí, caí al Parkway y empecé a mirar, había gente, habían locales, vi, digamos que estaba el Crepes and Waffles, estaba Oliveto. Yo dije, venga, Wok. No, pero el Wok lo estaban construyendo en ese momento. Sí. Estaba en obra. Estaba el teatro. Dije, venga, yo esta zona no la había escuchado, pero resulta y pasa que son cosas de la vida, ¿no? El Chalet Suizo es uno de los restaurantes más antiguos que tiene Bogotá. Ese restaurante, mi papá fue chef de ese restaurante en el Parkway. En el Chalet Suizo que está ahí. Esa historia me la contaba mi mamá. Papá falleció cuando yo tenía 7 años. Pero mi mamá siempre me hablaba de mi papá por los restaurantes, La Gata Caliente, Tramonti, El Eduardo, de ese tiempo, ¿no? Entonces, cuando se me vino a la cabeza, hey, mi papá trabajó acá. Este era el Chalet Suizo. ¿Qué señal? ¿Qué mejor señal que esa, no? Paso la siguiente cuadra. Iba con mi esposa en ese momento y volteo la esquina de la 40 donde queda el Arlequín. También una chocolatería súper conocida. Más de 40 años. Ya, entonces volteo. Había una casa oscura, totalmente negra, hermano. Daba miedo, porque no sé qué quedaba ahí, quedaba como que un bar, pero era totalmente negro y estaba ya obviamente por el tiempo de que no estaba en funcionamiento, tenía toda la hierba, todas esas matas altísimas y bueno, fue llamé a las 9 de la noche al dueño de esa casa y le dije, la necesitamos para montar una hamburguesería. Me dijo, tengo una cita mañana para mostrarla, de una vez aprovechemos y miramos. Y ahí empezó. Yo dije, esa casa es la que tiene que ser. O sea, se me metió de que esa es la noche. Yo dije, tiene que ser esa casa. Fueron a la cita, así como cuando cruzan los dedos, uno y dele, que no se la vayan a dejar, porque pues había alguien adelante. Bueno, resulta que a esas personas les faltaron unos papeles. Y nosotros llegamos de una. Y se nos dio. Generamos conexión con los dueños de la casa. Y no, hágale, de una. Y ahí empieza el sueño de montar una multimarca, porque pues estábamos pensando en ese momento todo lo que significaba pues abrir un negocio, que tocaba pues entrar en el tema de los domicilios, del delivery, todo esto que se empezó a generar. Y arrancamos con una multimarca. Teníamos una hamburguesería, teníamos cocina asiática, una marca de hot dogs y La Casta, que era como el restaurante, como esto. Empezamos. Ya empieza la obra, fueron 3, 6, 7 meses, donde pasó de todo, hermano. Y además es que era el 2020, o sea, era pandemia literal. Pues, era una locura. No dormía, solo pensar en todo lo que tenía que hacer. Parte un contrato arriendo a 5 años. Ya para uno decir, venga, vamos a hacer algo acá, ¿no? Sin saber cuándo iban a abrir, porque estaba todo no se sabía nada. Solamente lo único más o menos en julio fue que dieron la apertura de los domicilios. Como que dieron vía libre. Pero no para la apertura de los restaurantes. Sí, no, pues imagínate. Y entonces arrancamos con eso, empezamos poquito a poco. Entonces nos fuimos enfocando como en la parte de parrilla y pues manejábamos nuestras aplicaciones de domicilios y iban saliendo. Pues aforo de gente no había en ese momento, tocaba todo y aparte pues teníamos personas ya contratadas. Ya empezamos entre 4 y 6 personas a trabajar en este proyecto. Fueron pasando los días y lo único que pensábamos nosotros es que tenemos que trabajar en la calidad del producto que tenía que llegar a esa persona que estaba allá. Que fuera todo sellado, fuera todo higiénico, todo limpio y empezar a generar ese voz a voz que es el más importante. Yo te quiero interrumpir un momento, Alejandro. No me queda claro. ¿Ahí se llamaba ya La Casta? ¿O cómo se llamaba? Eso tiene otra historia. Es que eso tiene otra parte del contexto. O sea, porque sí, una multimarca... Organicemos, sí, porque querían montar una hamburguesería, querían tener una multimarca, tenían varios conceptos de comida. Mi pregunta es, ¿se llamaba La Casta en ese momento? ¿Cómo se llamaba? ¿O cómo está el tema ahí? Cuando arrancamos el proyecto empezamos a mirar nombres.
Ya, entonces estaba Hamburguesas El Tablón, estaban, no recuerdo muy bien la marca de los perros, y teníamos también una tienda de cocina asiática, que lo que queríamos era como emular un tema de cocina oculta para que pudiéramos pues movernos un poco Con diferentes marcas. con diferentes marcas. Y el restaurante como tal, La Casta, pero inicialmente iba a ser una hamburguesería. Ya, cuando empezamos obra, tumbar y a esto, pues miramos los espacios, miramos el potencial de la casa y dijimos como que... Y entonces, ¿por qué no montamos un restaurante? Su fuerte es la parrilla, pues... Qué mejor oportunidad. Es donde entra el socio arriesgado y dice... Hagámosle. Usted póngale ganas que yo le pongo el resto. Entonces, empezamos con este proyecto y por eso se llama La Casta. Las ganas, el garbo, la tradición, lo que venimos de familia. Gente que no se queda dormida, la gente que sale y busca la papa todos los días. O sea, ya diciembre del 2020 ya estaba el letrero de La Casta ahí en el Parkway. Ya estaba el letrero de La Casta en el Parque y seguía lo más difícil, abrir y a ver qué. ¿Cómo fue ese proceso? No, el proceso, pues nosotros no teníamos mucho conocimiento en cómo funcionaba la zona en realidad. Empezamos a abrir, la gente preguntaba, la gente llegaba. Los primeros que llegan siempre son pues la familia, los amigos, los conocidos, que pues empiezan a darle, y empezamos a notar que a la gente le estaba gustando el producto de nosotros, las carnes, lo que preparábamos nosotros ahí puntualmente. Seguimos trabajando, empezamos ya un tema de redes sociales, de impulsarnos, de hacernos visibles en este momento. Contamos pues con también, creo que gracia divina, Dios fue ahí con nosotros. Llegó Caracol, como que ustedes, ¿qué están haciendo? O sea, ustedes, ¿a quién se le ocurrió abrir un restaurante en plena pandemia? Queremos sacar una nota. Yo no, pues claro. Y empezamos. Entonces ya empezaba la gente a escribir. Y la gente llamaba porque en ese momento pues publicaban algo así y automáticamente las personas empezaban como, sí, yo quiero probar, no sé qué, tal. Entonces, y empezamos. Y ahí llevé domicilios por un lado para el otro, norte, sur, y hágale. Venga, Alejo, pero dejando un momentico esa historia que ahorita la retomamos. Alejandro, ¿dónde empieza este sueño de la cocina? De la cocina. Es decir, ¿en qué momento viajando a Cúcuta o antes de ese viaje a Cúcuta dice Alejandro, no, pues venga, me voy a meter en un restaurante o esto es lo que quiero hacer? ¿O qué hacías antes de esa vuelta? Bueno. Igual tu papá era cocinero, ¿cierto? Yo creo que acá tenemos una foto de él, por acá tenemos una foto de él. Eso viene de la sangre. Eso viene, por eso es La Casta. Sí. De lo que, pues, con lo que venimos nosotros, de familia. Entonces, bueno, profesión lleva ya, tenemos 35, estamos hablando de hace más de 16 años. Empiezo yo en esto. Ya trabajando en restaurantes de carnes, empecé destapando gaseosas en un restaurante de carne a las afueras de Bogotá. Ahí éramos destape gaseosas y sirva gaseosas. Ya mientras eso, pues yo estudiaba contaduría pública. Porque mi mamá decía, su papá no tenía tiempo para nada, los restaurantes es un desgaste, los restaurantes acaban familia, los restaurantes un montón de cosas. Entonces como que te quedó ahí iba con eso en la cabeza, pero las cosas, pues es que creo que a uno lo van tallando. Buscaba trabajo, bares o restaurantes, no había nada más. Ya, entonces empezamos destapando gaseosas. Y dije, venga, yo quiero crecer en esto. Yo tenía un primo, ya falleció él. Era uno de los mejores bartenders de Bogotá en ese tiempo. Trabajaba con los Basile, con la cadena DLK, pero hace muchísimos años. Él me conecta. Me dice, necesito alguien que destape gaseosas en la zona T. Y me voy con él. Y ahí entró al mundo de ver todo esto. ¿Cómo se mueve esa industria? Yo tenía 18 años cumplidos. Ya todavía entraba con la contraseña a trabajar. Y empiezo a ver todo esto detrás de estas operaciones y yo digo, epa. Y empecé a absorber. Yo trabajaba, hacía mi trabajo, pero seguía, ¿esto cómo lo hacen? Los movimientos, tiempos, todo este tipo de cosas se me lo fui como absorbiendo cuando en un momento a otro dije, ya no voy a estudiar más contaduría pública. Yo lo que tengo que estudiar es cocina. Lo mío es la cocina. Ya no, y no era ni la cocina, es que yo empecé, como te digo, destapando gaseosas, lo mío era el servicio.
Yo era el del servicio. Y fuiste aprendiendo el tema de y bartender. todo el tema del bar. Y yo empecé por el lado del bar. Salgo de ese restaurante y vuelvo donde empecé, A las afueras de Bogotá. a las afueras de Bogotá, pero llegué para el cargo de capitán de servicio. Llego con las ideas, monto el proyecto, le digo, acá lo que toca hacer es esto. Vamos a cambiar la manera de servir, vamos a cambiar, esto puede ser una fritanguería. Carne de chuzo o chicharrón. Depende de cómo lo ¿Cómo lo vendas. sirves? ¿Cómo lo sirves? ¿Cómo lo vendes? Y cómo tratamos al cliente. Entonces empezamos a dar un servicio de restaurantes más top en unos restaurantes de categoría más baja. Entonces la gente pues se sentía cómo Bien le atendido. sirven la bebida, cómo lo atienden, lo hacen sentir especial. Entonces empecé a retomar ahí. Otro de mis sueños, siempre que salía, ya trabajamos los fines de semana. Y entre semanas subíamos la 127. Yo en Suba. Subíamos la 127 y siempre hay un hotel que marcó mi vida muchísimo, que fue el Hotel La Fontana. La Fontana. Ya, yo siempre pasaba por ahí, yo decía, yo quiero trabajar en este hotel. Yo quiero trabajar, algo como que yo quiero trabajar en este hotel. O sea, lo deseaba con el corazón de poder entrar. Entonces yo entré a una temporal que enviaba gente a los hoteles y al Cosmos y al Charleston y al Dan y a todo esto. Cuando me dieron la oportunidad y me dijeron, tiene turno. Yo era capitán los fines de semana en otro restaurante, pero me dijeron, tiene turno para atender el coffee break de La Fontana, para servir café y galletas. Y entro. Y acá no me saca nadie. Acá como me toque. Ya estoy adentro. Y empecé a ganarme a los capitanes, a ganarme a los líderes. Y empezamos a ascender. Llegué al restaurante, en la noche nos quedamos en las cocinas. Ya un chef que yo admiro muchísimo es el chef que estuvo en La Fontana. Ya él ya se retiró, don Luis Forero. Una persona inmensamente grande, que viéndolo, pues uno se guiaba mucho de esas personas que estaban en un estatus alto dentro de la gastronomía colombiana, y aparte en el puesto que estaba, uno seguía mucho de eso. Profesionales de años. Ya, entonces eso es lo que usted lo empieza a apasionar, lo empieza a mover, lo empieza uno a sentir, y dije, no, acá es. Entonces yo estudiaba y trabajaba en el hotel. Estudiaba y trabajaba en el hotel, ya había dejado de trabajar yo en las afueras de Bogotá. Y ahí me quedé. Y empezamos. Y ahí me fui tallando, y esa fue la escuela mía. El tema de la parrilla y las carnes lo aprendo a las afueras de Bogotá. Todo lo que es con asados, brasas. Yo lo primero que aprendí a hacer fue esta carne de chuzo, carne en vara. Es la primera técnica que aprendí porque lo veía. Después implementamos en esos restaurantes lo que era la parrilla argentina, que estaba entrando a Colombia en ese momento y todo el mundo era la parrilla argentina y todo esto. Ya empezamos a trabajar el tema de las brasas. Ya uno ya se va capacitando y va evolucionando un poco más. En este momento tú me preguntas a mí técnicas de asado, las que quieras. Temperatura, cocción, tipos de carne, maduración. Y yo hago desde carnes, mariscos, pescados, todo a base de brasa. Pero mira lo importante de los procesos. O sea, tú realmente iniciaste destapando gaseosas, Sí. y te fuiste preparando durante años para llegar a donde estás. Y eso es lo que hemos hablado en muchos podcasts, es vive el proceso, que ahí eso cuando ya estés en la cima o todavía te falte, vas a aprender de lo que, o sea, vas a aplicar lo que has aprendido durante todos los años. Son muy importantes los procesos. Claro, o a veces pensamos que para tener un restaurante como La Casta, yo pienso que los comensales cuando vienen por primera vez a La Casta y ven esta infraestructura, dicen cuánto costó este restaurante, mejor dicho, le metieron toda la plata del mundo, etcétera, pero no ven la historia. No, el cómo se ha hecho. De todo ese tema. Y estamos hablando, bien lo dices, y para que la gente también conozca eso, son 16 años de tu historia Preparándose para llegar a para este que punto. llegara esta Preparándose. oportunidad. Sí, porque es una oportunidad. Es decir, o sea, pero es como la vida, el universo conjugándose para este preciso momento, porque creo que de pronto pudo haber momentos tuyos de decir, pucha, pero me voy a quedar aquí destapando o sirviendo, cuando voy a lanzarme a tener un negocio propio. Eso está en la cabeza, Gabriel. ¿En dónde empieza a maquinarse esa parte del En la emprendimiento cabeza, Gabriel. para contarle a la gente? Ahí es donde empieza uno, es en la cabeza, a tomar la decisión si estás desde la parte operativa o quieres aprender del negocio. Porque estando desde la parte operativa aprendes del negocio. ¿En dónde? O sea, no es solo llevar el plato, no es solo asar el pedazo de carne, es preguntarse el por qué
pasan este tipo de cosas. ¿Por qué este post está acá? ¿Por qué la caja está acá? ¿Y por qué los tiempos? ¿Por qué se diseñan los procesos? Hay personas que no, hay personas que solo les gusta quitar y poner el dedo. Y para eso nos educan a muchos. Ya, esto ya es algo que va más allá. Uno te tiene que apasionar, darle con ganas y soñar es gratis, pero aparte de soñar hay que visionarlo. Hay que caminar y hacerse de las personas que crean en usted también, que crean en su talento. Y sobre todo, ya algo que mencionaban, a nosotros aquí en Bogotá, yo creo que en toda Colombia, crecimos con el asado de olla, ¿me hago entender? Entonces estamos acostumbrados el del adobo de la cebolla, con el pimentón, etcétera, la cerveza. Y de pronto pensar uno y no es malo, oiga, eso es bueno. En cortes de carne madurados o compararse uno con restaurantes de comida uruguaya o argentina que tienen unos cortes espectaculares. Empieza a generar una presión también en ese proceso de pensar cómo voy a dar la talla, cómo me voy a diferenciar. Y estás hablando de algo muy importante que son esos procesos. A veces en los restaurantes creemos que por tener un buen producto somos ganadores. Ya somos los ganadores. Eso es mentira. Y hay toda una infraestructura de conocimiento de personas, equipos, ganas, porque hay temporadas malas. Y ahí es donde uno tiene que echársela toda. La energía, cómo se transmiten las energías acá. Exactamente. Entonces, yendo en ese proceso, entiendo la parte de los procesos, pero quiero andar más ahí. ¿En qué momento sientes la necesidad de decir quiero tener lo mío? Bueno, eso fue el proceso que ya venía dándose. Ya ocupaba yo puestos en otros restaurantes de un poco de más envergadura. Ya éramos jefes de cocina, estábamos ya una parte metidos más en la parte de costos. Se da la oportunidad. Pandemia en realidad me quiebra. Yo tenía emprendimientos de catering, de asados a domicilio, tenía negocios de arepas rellenas. O sea, yo me metía en todo lo que me generara dinero desde la parte gastronómica. Pandemia llega, me deja sí, claro, te de quiebra. una. Quebrado. Pero por otro lado... No, es que ahí es que ahí es donde uno entra y me lo pregunté y dije, venga, ¿será que yo sí tomé la mejor decisión en mi vida? Esto es lo mío. ¿Será que esto era lo que yo debía hacer? Ahora, ¿a qué me voy a dedicar? Si el gremio más afectado fue uno de los gremios más afectados fue pasar de ser de primera necesidad a estar nulo. Y empezamos los problemas y las deudas y una cosa, la otra. Digo, no, esto tiene que ser. Y empezamos con mi hermano. Dale, entonces empezamos a hacer, yo había hecho un diplomado en cocina de técnicas al vacío. Dije, papá, acá está la comida. Lo que tenemos que hacer es vender comida al vacío. Y empezamos. Empaque y envíe. Y nos empezó a ir bien. En con ese los momento. cortes. Sí, pero no, con todo tipo de comida. Entonces aprendimos a hacer todo lo que era el cook and chill y toda esta vaina. Técnicas que no le enseñaban y uno nunca las ponía en práctica. Dije, venga, vea, esto cómo funciona. Y empezamos a hacer las pruebas y bien. Ya, pero igual no era suficiente. No había el recurso para uno mostrarse, no había no había el cómo. Y era el deli. Me fui de viaje. Ahí fue donde me fui de viaje. Llegó el socio y me dijo, ¿qué? Camine, vamos y me acompaña. Vámonos para Cúcuta. Si nos fuimos para Cúcuta, dije, ya estoy mamado acá, me voy. Y empezamos y todo el viaje hablando de la vida, de cómo nos había tocado, todo eso. Hay una historia larga detrás del nombre de la casta que es la resiliencia, lo que decía hace un momento, y las ganas, o sea, de que puedo, de que si es por ahí, es por ahí. Ya. Que eso es lo que le falta a muchas personas en este gremio, esa disciplina. Ya, que bueno, que pues no le gustó, bueno, cámbielo. Acá no es el ego de cocinero. Acá los que mandan son los clientes. Ya no es lo que me guste, es lo que a la gente le guste. Alejandro, A veces no entendemos eso. y tú ya pasaste entonces de ser independiente y ocupar cargos en restaurantes y ya pasaste a tener lo tuyo. La casta. Sí. ¿Cuál fue el mayor reto? Ya, porque es diferente estar a un lado y estar a otro.
ya estás, Ya la, ya la cosa es diferente. ya la presión es el doble, güey. Ya Ya la es el presión es el doble doble. o Ya el estabas triple. presionado. Si ya estabas presionado, ya acá es o lo haces y en el momento de la coyuntura en el que se toma esa decisión. Es que no Una línea estábamos, muy delgada. estábamos en algo muy incierto para la humanidad 100%. y tomas la decisión y dices, o es esto o me voy al carajo. No hay de dos. Y aparte de la pandemia, que es un reto impresionante, ¿qué otros retos enfrentaste ya cuando iniciaste el restaurante y a Abrir. crear un nuevo concepto? Y ya, cuando abrir, abres? empezar a Y ahí darle la retomamos. comba a esto. Ya empezar a mirar, bueno, al cliente le gusta, al cliente le gusta, al cliente le gusta. Mi comida es muy clásica. La parrilla que yo manejo es demasiado tradicional, pero es el ingrediente y es el producto y es el cómo lo sirves. Entonces empezamos. Yo cogía, ya empezaba a entrar la gente, empezaba a entrar, digamos, tocaba como la capacidad de aforo 20%. Yo ese 20% era lo mejor que yo había tenido en mi vida. Yo sacaba los mejores cortes, les daba a probar, vea, prueben esto, qué tal la carne. Empecé a generar esa empatía y ese enganche con el cliente, lo que le llamamos nosotros punch. ¿Ya? Atenderlos como si estuvieran en su casa. Y empezamos. Entonces yo traía cortes, les daba a mostrar. Traía esto y les daba a mostrar. Hacía las cocciones lentas y les daba a probar. Y empecé a generar como que esa empatía con ellos. Y eso se me empezó a generar como un voz a voz. Y entonces, no, que me recomendaron el restaurante. Y entonces ya empezamos, ya la pandemia iba avanzando, iban liberando un poco más. Y ahí fuimos cogiendo esas personas que hablaban mucho. Y hubo un momento donde creo que se parte un poco la historia. Es cuando entran todo esto de los foodies. Pero yo no sabía qué eran los foodies. Para mí eran inalcanzables en ese momento. Ya. Nosotros existía Tulio, que nosotros éramos Tulio, y lo venía yo siguiendo hace muchísimos años. Yo decía, hermano, este man es el rey Midas de esta vaina, lo que toque lo vuelve oro. ¿Quién más quisiera que esta persona viniera? Bueno, eso era como que en algo que algún día ya seguíamos trabajando, la gente tagueando, la gente escribiendo, la gente recomendando. Empezamos a coger fuerza después de que dieron ya un poco más de apertura. Ya el restaurante ya tenía sus filas del fin de semana. Sí. Ya iban llegando más foodies y ya iban llegando estas personas que recomiendan gastronomía y fuimos cogiendo esa fuerza y ya íbamos avanzando. Ya dije, bueno, ya estábamos viendo la luz. Listo, esta es la guía. Los mismos clientes nos fueron marcando a nosotros el camino. ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que no? Entonces ya empezamos a acomodar el menú de acuerdo a lo que el comensal como que solicitaba o preguntaba. Entonces empezamos como a tomar toda esa data de lo que a la gente le gusta. Empezamos, pues a la gente le gusta lo tradicional, mi viejo. Acá no nos están pidiendo a nosotros algo diferente. Nos están pidiendo que lo que ya está, hacerlo bien. Metámosle a esto. Ya. ¿Cuántos churrascos venden en Colombia? Muchísimos. Todos hacen churrasco. Pero ¿cómo hacemos el de nosotros? ¿Qué calidad le damos? Ya, la leña, la brasa, los tiempos, el reposo, todo lo que trae la técnica del asado. Vamos a explicarle a la gente. Vamos a enseñarle a la gente. Alejandro, si a ti te preguntan cuál es el éxito de la casta, lo que tú estás diciendo, en ese momento comenzaron a llegar foodies, filas. Hay muchos restaurantes de parrilla. Hay muchos restaurantes que venden carne. Y venden lo mismo. Y venden lo mismo. ¿Por qué la casta en ese entonces tuvo éxito? Por el equilibrio. ¿A qué te refieres con el equilibrio? Cuéntanos eso. Siempre me baso en 3 pilares normalmente en los restaurantes. Comida, servicio e instalaciones. Y hay un cuarto que se llama marketing. Clave. Esto tiene que funcionar 10 de 10. Si eso no funciona 10 de 10, vas a flaquear en algún Y lado. se tienen que engranar Tiene que los una cuartos. cosa con la otra. O sea, que lo que diga tu boca lo demuestre en tus hechos. Ya que lo que diga tu producto lo diga el cliente. Y que tus instalaciones respondan para eso. Total. Ya, eso es lo importante. Acá lo importante es que lo que muestres a través de las redes sociales sea verdad y sea cierto. Ya, y que si vas, o sea, cuando lleguen las personas, ese es tu gancho. Ya, las redes te llevan la gente. Las redes te van a llevar el cliente. Pero de ti depende de que eso se genere una recompra.
Sí, claro, obviamente. Ya, eso no depende, el éxito no depende de las redes sociales, el éxito no depende de un foodie, el éxito depende de lo que hagas dentro de esas puertas. Ya cuando tengas a ese cliente sentado ahí, ahí es donde de verdad empieza a hacer esto exitoso. ¿Cómo es el diseño de un restaurante de la casta? Es decir, ¿cómo te sueñas los espacios, lo que deben tener, las instalaciones, ya que es uno de esos pilares que tú mencionas? Y uno cuando va a la casta, pues realmente siente una atmósfera y un ambiente muy particular. Pues mira dónde estamos ahorita, una La cava energía, hermosa. es que yo digo que son las energías. Acá sí entra mucho mi socio, entramos los dos en esto. Ya, él ha viajado por muchas partes del mundo y pues le gusta también la buena comida, la buena carne. Y cuando estamos diseñando nos ponemos como clientes. O sea, ¿qué le gustaría al cliente? O sea, ¿Y qué pensemos no me como gustaría? cliente. Pensemos como cliente. Entonces, venga, nos sentamos en una buena silla, nos ponemos en una buena mesa. Ya, ¿qué es lo que les gusta a las mujeres? Ir al baño, pues tengamos unos baños de la mejor calidad. Que todas las partes visibles del restaurante sean acogedoras. Entonces, nos ubicamos desde la parte de cliente. No de lo que nos gusta a nosotros, sino cómo nos gustaría que nos atendieran y qué es lo que vemos en este tipo de locales. Ya, aparte de la energía, por eso trabajamos mucho la parte también del talento humano, de que las personas estén felices trabajando con nosotros, que seamos ese sueño que yo tenía en La Fontana, que las personas que trabajen con nosotros o nos colaboren tengan esa misma sensación. Quiero estar allá. ¿Quién entra a la casta? Es decir, o sea, ¿cómo haces para decidir esta persona puede trabajar aquí en la casta? Yo pienso que es importante porque también muchas personas que nos ven son personas que trabajan en el sector gastronómico y cuántos no quisieran trabajar en un restaurante como la casta. Es que, Alejo, yo te digo que estás en el top 3 de parrilla aquí en Bogotá. O sea, Gracias, no sabía, pero gracias. es una locura. ¿Cómo decide la casta de que una persona puede hacer parte de su equipo? Ganas. Acá tiene que tener actitud y ganas. Y hambre, como Y hambre, lo decías tú lo que hablamos detrás al de principio. cámaras. Hambre. Enseñarle cómo servir lo puedo hacer. Enseñarle cómo vender también lo puedo hacer. Protocolo y etiqueta lo puedo hacer. Siempre y cuando tenga ganas, hambre, Entra. entra con nosotros. Que quiera comerse el mundo, que quiera ser grande. Y no es para que se quede conmigo. Tu equipo en este momento, ¿cuántas personas pueden ser en los dos restaurantes de la casa? En los dos restaurantes creíamos que estamos por los 120 personas. 120 personas, donde tienes dividido, que uno los identifica fácilmente, el auxiliar de mesas que se saca la comida, están los meseros Tenemos, muy pendientes, ahí capitanes, los hostes. hosts. Sí, tienes una estructura muy bien definida. ¿Por qué no hablamos un poquito de eso para conocer cómo se prepara una buena estructura de un restaurante de este tipo de calidad y de envergadura? Y aparte de eso, ¿cómo es el proceso de capacitación de tu equipo? Capacitación es diaria. Nosotros hacemos briefing todos los días desde que abrimos. Eso lo implementé yo desde el Parkway. Las charlas todos los días con ellos. Si no era la charla para corregir, era la charla para motivar. Siempre parto de un equipo de fútbol. Nosotros tenemos 2 tiempos. Ujú. Ya. Entonces, primer tiempo, segundo tiempo. Primer tiempo, almuerzo, segundo Almuerzos, tiempo, cena. Ya. Y el posicionamiento es tal cual un equipo de fútbol. Delanteros, medios, laterales, arqueros, defensas. Y tenemos técnicos, tenemos aguateros también. ¿Sí o no? Entonces partimos desde ahí. ¿Qué es lo que necesitamos para que todo funcione? ¿Quiénes son mis delanteros? Son mis asesores comerciales. Tírese el cálido, tírese las 9, que va a ser el gol. Lo planteo algo así porque siempre, digamos, lo llevo al fútbol, al garbo, Una analogía porque chévere. los equipos son superiores y no por nómina, sino por mentalidad. Entonces, partimos desde ahí. Entonces, empezamos a generar las estructuras. Cuando empecé, obviamente, yo no tenía ni runner, ni host, ni jefe de cocina, ni jefe de bar, ni bar manager, ni nada de eso. O sea, pero empezamos a generar esas necesidades a medida que fuimos creciendo. Entonces, a medida que va creciendo el negocio,
se van generando esos puestos. Bueno, necesitamos un líder de línea, necesitamos un líder de barra, necesitamos esos líderes que van a conformar esos equipos y van a hacer que engranen unos con otros. Pero mira la importancia, porque conocemos tantos restaurantes y hay restaurantes que uno dice, bueno, ¿por qué no hacen un upgrade a una nueva dimensión de un restaurante? Y muchas veces es porque hemos encontrado o existen empresarios de este sector de la restauración que les gusta atomizar todo el poder en ellos, y el delegar o abrirse a ese tipo de estructura dice, no, eso es más costo. Es el celo. Eso es difícil porque entonces... O miedo también. No, es miedo. soltar, es aprender a soltar, aprender que llegan nuevas ideas, hay nueva sangre. Hay personas que también tienen conocimiento. Es agrupar todo esto, ¿sabes? Y las personas que saben hacer eso van creciendo. Porque es que ya no es uno remando, son 4, son 5, son 6. Dándole al mismo ritmo. Entonces ya tú puedes delegar ese tipo de cosas. Alejandro, hablando un poco del tema del personal, nosotros siempre lo tratamos en el podcast. Muchos restaurantes sufren por el tema de la rotación del personal. Eso es una cagada. Es uno de los problemas más grandes que escuchamos diariamente en los restaurantes. ¿A ti cómo te va con eso? ¿Qué haces? Yo creo que la generación. Son las nuevas generaciones. Ya, que no quieren sacrificio. Obviamente trabajar en este gremio es Pasión. fuerte. Y es de pasión. Es fuerte y de dedicación, de que le guste el servicio al cliente. Pues digo, acá no es que haya estudiado gastronomía o no. Acá es la persona que tenga vocación de servicio. Tiene que estar preparado para las jornadas largas. Así mismo, pues todo es retribuido, ¿no? Porque también es son las personas del sector que ganan muy bien también. Ya si lo ves. Sí, yo pienso que ahí estás tocando un tema importante y es la remuneración. Yo creo que Colombia, especialmente Bogotá, que es pues la capital gastronómica de nosotros, yo creo que estamos en un tiempo de poder hacer un upgrade. Y lo estamos haciendo. De esas remuneraciones. Y lo estamos haciendo. Porque son jornadas muy largas en donde cuando uno le exige a las personas, tienes que estarte de pie 8 horas, 9 horas, 10 horas, con las horas extras y ese tipo de cosas, y hacerlo por un mínimo. Y aparte de eso, quiero que tenga la sonrisa todo el día y que mantenga siempre la misma energía, donde el cansancio hace sus procesos. Sí, claro, sus estragos. Entonces, alguna vez cuando yo te conocí, nos conocimos en el restaurante cuando fuiste a almorzar una vez. Sí. Y empecé a mirar lo que tenías en el Parway. Era de las cosas que yo me daba cuenta, de cómo en ese voz a voz de muchas personas que trabajaban en el sector, tenías una muy buena remuneración para tu gente. Claro. Entonces, ¿por qué no le cuentas un poquito a estos restauranteros que nos ven lo que hace la diferencia de pagarle bien a la gente? Es que ahí radica todo. O sea, tú tienes a tu gente bien, buenos sueldos competitivos. Si tú si pagas, si remuneras bien, vas a tener lo mejor del gremio. ¿Quieres ser el mejor? Así mismo es todo. Para estar con los mejores, hay que remunerar bien. Y eso es lo que yo decía cuando hablo de un equipo de fútbol. Ya, los mejores equipos de fútbol tienen unas nóminas costosas, ¿cierto? Entonces, si queremos ser los mejores, tenemos que estar con los mejores. Y a eso le apostamos. Y aparte tenemos la cantera, ¿ya? Que es los que vienen con el proceso. Entonces usted empieza aquí y se va tallando y va subiendo hasta que llega a ser titular. Entonces así se dividen los dos equipos que tenemos nosotros. Los que están en el salón y los que están en la cocina. ¿Ya? Gabriel, yo quiero hacerle una pregunta aquí a Alejandro, que es insignia del podcast. Es un caso hipotético, y saliéndonos un poco de lo que estamos hablando. Las mesas de la casta son hermosas. Puedes escoger cualquier mesa, puede ser en el Parque, puede ser acá, y tienes opción de invitar a 5 personas. Pueden estar muertas, pueden estar vivas, pueden ser... Puedes admirarlos, pueden ser amigos. ¿A quién invitarías? Son 5. Piénsalo. ¿A quién invitarías y qué comerían? ¿Qué habría en esa mesa? ¿Qué tomarían? ¿Qué comerían?
Qué pregunta. Qué pregunta. Bueno, lo primero que se me viene a mi cabeza son mis papás. Ya, qué chicos, pues, ellos yo creo que ya no viven, pero sé que se sienten orgullosos. O sea, siento que se sienten orgullosos. Serían de las personas que sentaría, esas dos, en la mesa. Tu papá y tu mamá. Mi papá y mi mamá. No alcanzaron a conocer. No alcanzaron. O sea, pues, mi papá no, tenía 7 años. Mi mamá, yo ya iba andando, pero no en esto. Ok. Ya creo que hubiese sido la persona más orgullosa del mundo. No, Chévere, tus ya. papás. Mi hija y las personas que me han apoyado a seguir adelante en este proceso. Ya porque no es... Y en esa mesa tiene que haber buen vino, buena carne. ¿Algún corte de carne especial? Y, bueno, Para compartir de pronto. En los gustos, sí. Yo soy mucho de comer. Me gusta mucho el ojo de bife. Son de los cortes preferidos míos. Dependiendo de la técnica, la parrilla, el ojo de bife. Si lo hacemos a la vara, me gusta mucho el vacío argentino. Cuando se hace de la parte de la costilla falsa de la res, es un corte espectacular. Tú desde tu posición de chef, en uno de los últimos podcasts estuvimos hablando de cocina peruana y es una realidad el nivel que tiene la gastronomía peruana Sí. en Latinoamérica. ¿Qué le hace falta a Colombia para posicionarse realmente como un destino que esté al nivel de la cocina? Es algo que yo siempre hablo de la cocina colombiana. Nosotros lo que pasa es que nosotros hemos sido reconocidos por otro tipo de cosas. Ya, pero si hablamos de la gastronomía colombiana, son de las más amplias que hay en Sudamérica. Y me atrevo a decir que podemos ser mejores que Perú por la diversidad que tenemos en producto, en cultura y en los mares que nos bañan. Todo lo que hacemos nosotros acá. Que si usted se pone a pensar, vamos a la costa pacífica, ¿qué vemos? Toda la parte mariscos. Pescado. Piangua, jaiba, piacuil. Todos estos tapados que hacen esos morenos de allá. O sea, son cosas que no se ven en todos los países. Váyase usted para Santander. Allá miramos la carne oreada, el mute, todo lo que se hace con la arepa. Váyase usted para el Amazonas. Tenemos otra cultura gastronómica. Váyase para la zona andina. Va para el Caribe. O sea, lo que tenemos nosotros acá es una riqueza gastronómica que hemos ido tratando de ajustarla vendiendo una con otra, ¿sí? Mostrando ese producto. Yo creo que es de tiempo, es una opinión personal, no sé ustedes qué piensen. Primero estaba la comida peruana, duró muchos años comandando Latinoamérica y el mundo. Ahorita está la mexicana, porque la mexicana también pega muy fuerte. Yo, en mi opinión personal, Colombia en 4 o 5 años estará allá arriba. No, es que está. Yo creo que es de tiempo y está... Sí está, pero creo que le falta ese último paso para ya decir, Sí, ven, sí, acá estoy comandando y tiene cómo. Que es lo que dices. Es que falta Una identidad, es unirnos El en eso base es, a esto. Eso es. Unirnos. Es como cuando salió toda la estrategia de Colombia es Pasión, no sé si de pronto se acuerdan. Eso cambió la forma de pensar del colombiano y cómo nos veían en el exterior, ¿no? Donde muchas veces solamente eran muchas cosas malas que veían en Colombia y cuando sale toda esa estrategia de Colombia es Pasión, nos empiezan a ver de una manera diferente como un referente turístico en el mundo. Pero deberían haber esa unidad dentro del sector gastronómico. ¿Y tú crees que eso pasa? Para que se logre. ¿Y tú crees que eso pasa es porque cada uno piensa en lo de uno? Porque a veces tendemos a ser egoístas dentro de este Puede gremio. ser. Acá lo que pasa es que Puede existen esas rivalidades que uno se da cuenta de eso. Uno estando ya en esta posición, acá no se unen casi. Acá son todos como que venga que puedo acá nos falta es unirnos. Es generar esa unión. Y de pronto que hayan algunas cabezas. También estábamos hablando en el tema comida peruana. Gastón Acurio fue el que se puso la banderita peruana, unió al gremio y dijo, venga, vamos a sacar esto adelante. No sé si necesitamos cabezas para Eso que es. realmente levante la mano y diga, venga, unámonos y hacemos algo. Creo que también falta por ahí Empezar a mostrar un poco más lo que es la gastronomía colombiana. ¿Qué Que se está sí, haciendo? yo admiro mucho el trabajo que hacen muchos chefs, muchos colegas, que es mostrarla de una manera desde la parte interpretativa de ellos mismos. Pero acá más que eso deberíamos mostrar cómo era cocinaban nuestros ancestros, nuestros sus abuelos. abuelos.
Es que eso es lo que une. Esa es la parte de la comida que une. Todos detrás de un sancocho de olla, del tamal, los pusandaos. Todo lo que hace la comida, unir a las personas, unir a las familias, unir a las regiones, unir a la gente. Ya, eso es lo que tenemos que aportarle. Juan, tú eres el primer, creo que es nuestro primer chef de carrera invitado al podcast y no se me ocurre una pregunta mejor en este momento. ¿Sueñas con una Michelin? No, ¿Por qué? porque mi mejor reconocimiento son mis clientes, Gabriel. Eso sueña con, todo chef sueña con tener ese reconocimiento, pero mi mejor reconocimiento es tener mis restaurantes llenos. Tener a esa gente feliz, tener a esas personas que salen y dicen muchas gracias, qué rico. Ese es mi mejor jurado. Ese es mi mejor jurado. Y si lo paso los números, vivo es de ellos, no vivo de la estrella Michelin. Pero igual admiro a las personas que las consiguen, porque son grandes, porque se lo merecen también y son los sueños de ellos. Pero el mío es mi cliente. Y ese es mi mejor reconocimiento. Vale, sí, yo quiero seguir ahondando en el tema de los retos, ¿sabes? Porque es que hay muchos restauranteros hoy en día que o tienen un restaurante o van a comenzar. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado en este gremio? Que tú le puedas compartir 1, 2 consejos que le puedas dar a la gente que o está iniciando, porque tú iniciaste, o que están en el proceso como lo estás tú, porque sé que la casta va a llegar mucho más arriba, mucho más lejos. ¿Qué le dirías a la gente? Bueno, a los chefs. Bueno, sí, partámosla en dos. A los chefs. A los chefs y a los capitalistas. Me encanta. A los chefs que le bajen un poco al ego y a la soberbia. Hay que ser muy humilde en este gremio. Ya, porque eso se transmite y el comensal se da cuenta de eso. Se da cuenta de la corrección que usted puede hacer en sus platos. Partir desde ahí. Partir desde cómo motivar a las personas. Desde el ejemplo. Enseñarles cómo se hace. Eso es muy importante. O sea, aprender a dividir eso. Que las estrellas ya son estrellas. Pero que uno tiene que aprender a escuchar también. Mucho de las críticas que nos llegan a nosotros como cocineros. Ya, porque a todos no cocinamos para todos, pero sí lo intentamos. O sea, yo no cocino para Alejandro Reyes. Yo pongo en mi menú lo que creo que para mí está bien y lo pongo a prueba con mis comensales. Si a mi comensal no le gusta, algo está mal. Entonces, tenemos que corregirnos un poco en eso, porque a veces somos muy testarudos en esta parte de las críticas. Ya, porque es que no sabe comer, no. De pronto el que no sabe preparar es uno. Uno tiene que ser muy humilde en este tipo de cosas. Y a los capitalistas. Y a los capitalistas que crean. Que se la crean. Que se la crean. Es que esto es de creérselas. Y de metérsela con toda. Ya. Créansela y métasela con toda. Hagan equipos de trabajo grandes. Demos empleo. Hagamos de que, o sea, lo que yo invito a estas personas que rescatemos el gremio, que rescatemos que esto es una carrera, es que esto no es como lo llamaban antes, no, contratemos para, mientras que pasa algo, váyase de mesero o váyase a lavar platos, esto es una carrera. Ya, lo que pasa es que hemos venido como menospreciando un poco el gremio. Entonces, empleos acá, paraguas. no, esto es una carrera. Esto es una carrera. Y eso es lo que yo le invito a la gente. Y le invito a las personas que trabajan conmigo. Ya, yo vengo desde abajo, muchachos. Ustedes pueden llegar. Ya. Y como le digo, yo no le he ganado a nadie. A nadie le he ganado. Estamos jugando partidos, estamos jugando la Copa Mundo, pero campeón no soy, no le he ganado a nadie. Entonces vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante. Que mientras que uno piense que no le ha ganado a nadie, va a seguir luchando. Y más adelante se va a dar cuenta lo que se ha trabajado y lo que se ha hecho. No, yo tengo una pregunta que se me vino a la cabeza es... ¿Qué restaurante te gusta que no sea la casta? Porque me imagino que tú vas a comer, porque tú eres de buen paladar. Bueno, pues del buen paladar, pues lo que hablábamos ahorita.
Yo le corro a un sancocho de costilla, yo le corro a un sancocho trifásico. ¿Y dónde te comes eso? O sea, ¿cuál es tu lugar Plaza de favorito? mercado. A mí las plazas de mercado acá en Bogotá me gustan. Digamos, yo voy mucho para lo quemado, la Perseverancia. Me gusta andar por allá por las plazas de mercado. Si tú me dices, ¿qué restaurante? Yo te digo, para mí, uno de los mejores cocineros que tiene el país se llama Harry Sazón. ¿Ya? Allá te dan comida, te dan restauración. Y eso es lo que admiro muchísimo de Harry. Alejandro, venga, y de parrilla. Y Que no Ya sea, lo puso a hablar usted de la competencia. que no sea la casta, porque bueno, no está, pues está bien, está bien de parrilla. de parrilla. Uy, fue madre. No me viene como mucho a la cabeza, pero vamos a hablar de donde empecé, ¿sabes? Donde empecé me gusta mucho la carne. Creo que solo existe en este momento, está en Duitama, se llama Brasas y Brasas. Ya, carne de primera calidad, muy bueno. Las técnicas que usan allá, muy sabrosas. Acá en Bogotá, ¿dónde he comido buena carne? La parrilla boyacense. He comido buena carne. Hay otros ya, digamos, en la parte nacional, ¿no? Pues si me hablas de importados ya, ahorita hay unos restaurantes que están marcando muchísimo y me gustan muchísimo. Admiro mucho el trabajo de ellos. Uro, Fiero lo está haciendo muy bien. Y son personas que se han dedicado también a eso. Me parece muy, muy bacano Pues que lo estén bacanísimo. haciendo. Yo quiero aprender un poco de carne, sin ahondar mucho en el tema. Sé que hay nacionales, sé que hay importadas, pero ¿hay carnes nacionales buenas? Claro. Claro. Depende, esa es mi pregunta, depende del proveedor también, ¿cierto? Depende del proveedor o... no tanto, pues sí, depende del proveedor y depende de la región de donde venga. Ya, entonces yo compro, digamos, llanos orientales y de la parte de la costa alta, Montería. por ese lado. Ya los procesos de desposte, del rigor mortis y todo esto, pues ya viene del proveedor. Y de ahí el tiempo de maduración que tú le des en tus Pero cavas. es que pega mucho eso que dice Tatán en el sentido de la falta de unidad como colombianos, ¿no? Porque cuando hablamos de carne, inmediatamente se nos Están- viene que lo top es la están- carne es- argentina, ajá. la carne uruguaya. Acá lo que le falta a Gabriela a esto es estandarización de procesos, lo que veíamos hablando, estandarización de genéticas. Ya acá, bueno, que en Colombia es un poco difícil por el tema de los climas que manejamos, pero acá falta eso, genética. Que nos lleva tiempo luz Argentina, nos tiempo Sí. llevó luz Uruguay. Sí, eso Porque no te nos puedes nos conocer. No, y lo que están haciendo los americanos es otra locura. Otra cosa, sí. Ya ahorita entró Canadá también con toda. Australia tiene carne, pero hermano, ya si no es como. Si tú me preguntas a mí, para mí, ¿qué carne me parece más rica? A mí me gusta la nacional y me gusta un poco la argentina y la americana por el tema de los cereales. Es que son cosas diferentes. Ya en Colombia, la carne colombiana nos sabe a pastoreo. Tiene sabor. Nos falta terneza, que la logramos con la maduración. ¿Sí? Pero son los contrastes. Me voy para Estados Unidos. Allá ya voy y ya carne súper tierna, buen sabor, ya marmoreo, el que quieras, que eso le aporta demasiado, pero son carnes que saben a grano, saben a cereal. Entonces ahí ya van los gustos. Personalmente a mí me gusta mucho la carne, que sepa a pastoreo. O sea, ganado que han levantado caminando, que estén volteando, ya. Acabas de decir una de las palabras que a mí más me gusta, pues cocino también muy de la mano de las carnes. El tema del marboleo. Vuelvo y repito, ¿cómo nos criaron a nosotros? Con poca grasa. Entre menos grasa tuviera la carne, Y decíamos que y entre está más buena. roja esté mejor. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, vaya al carnicero y dígale que le dé la carne más rojita. Exacto, Ya, y la que le está quite la como grasa. negrita o algo por ahí, no, y eso le no, quite la grasa. eso no va. Yo- Y sí me he dado cuenta que cuando uno va a las carnicerías, yo me pongo a observar a la gente cómo compra. Y ya uno ve personas mirando, ven, pero démele la vuelta, o las que ya están empacadas al vacío, como que las cogen y miran sin de pronto entender bien qué es lo que están mirando, pero las vetas del marboleo te dicen mucho de la calidad o de la terneza, de la Lo que- suavidad lo que del pasa sabor es que que- te va a dar la carne. Es que hemos evolucionado un poco. Bueno, eso también es algo que los restaurantes de carne deberían empezar también a hacer. Nosotros ya lo aplicamos hace un tiempo, que es explicarle al cliente, no tanto enseñarle porque eso suena feo, es explicarle al cliente los tipos de carne de acuerdo a su gusto.
¿Sí? ¿Y en qué término se debería comer ese tipo de carne? El término está hecho, digamos, el término, no el que coma bien asado, no es que no sepa de carne, Gabriel. No, Es un tema de gusto. es un gusto. Es un gusto. Pero si usted lo invita y decirle, venga, ¿usted le gusta comerse el churrasco bien asado? O el pedazo de chatas bien asado, ¿cierto? Pero ¿qué tal si lo invito a que se coma un ojo de bife, un término medio? Solo pruébelo. Pruébelo, sí. Pruébelo y se va a dar cuenta de la diferencia que hay. Después vamos a hablar de, en realidad, lo que se está comiendo acá y lo que se está comiendo acá en proteínas. Pero eso ya es otro tema. Empezar a darle esa cultura a la gente. De los tipos de carne, de las formas de preparar, de la forma en que comerla. Ya. Acá solo buscan carne blandita. Acá todos quieren carne blandita. O cómo reposarla. Ya. Sí, acá es el Palacio del Lomo. Colombia es el Palacio del Lomo fino. Ya acá todos quieren lomito. Solomito, solomito, solomito. Toca tener solomito, pero acá somos el solomito. Vuelve. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos nosotros, de acuerdo pues a las asesorías que damos dentro con los comensales, es preguntarles cómo les gusta la carne. ¿Con gordo? ¿Con nervio? ¿Sabor? ¿Quieren más sabor o quieren mejor textura? Ya, entonces vamos guiando al cliente al punto de que podamos identificar su corte. Ya, pruebes este corte, señor. Ya, y la casta, pues en parte nosotros tenemos muchísimos cortes de carne que tú dices, bueno, ¿qué? Tenemos un tenderloin, ¿de dónde sale? La parte delantera. Ya tenemos lomitos de cadera, tenemos varias. Y eso se le explica al cliente que y todo esto se le explica al cliente. Espectacular. ¿Ya? Acá se le explica, bueno, acá vas a encontrar esto. Sí, tenemos un corte magro. Tú das siempre un corte magro, ¿qué es lo que dice el lomo? Y te digo que no. No, pero puedes Ya, encontrar hay muchísimos muchos otros más cortes, que eso es donde entramos nosotros en los procesos con los frigoríficos del desarrollo de producto. Ya, digamos, la casta está en un punto donde ya hace desarrollo de producto. Por ejemplo, uno de mis cortes favoritos es la entraña. Me encanta. ¿Pero cuál? Me encanta. ¿Pero cuál? Porque es que esa también es ¿Qué otra. tipo de entraña? Sí. ¿Por qué? ¿Cuál entraña? ¿Cuál? ¿Cuál es la Porque preferida tuya? a mí me gusta mucho la torácica. Porque es que hay una que le llaman arrechera, que la hacen pasar también por entraña, que eso también deberíamos tener un poco más de ética con este tipo de cosas en los restaurantes, que también nos falta muchísimo. Ya explicarle al cliente y no meterle gato por liebre. Eso sí es verdad. Ya, entonces ahí es muy importante, eso es muy importante, explicarle al cliente. Esto es torácico, porque solo salen 2 cortes por res en las entrañas. Mira, ahí yo creo que está el plus, y acá lo acabamos de ver, el plus de la casta. Tú realmente te explican y el te enseñan conocimiento del a producto. comer la Lo que te carne vas a y el comer. conocimiento del producto. Que lo que hablábamos detrás de cámara, eso no se ve mucho. Es que a eso es Porque lo la que- gente, como yo me gusta la carne, tengo algún conocimiento, pero no el que debería. Si a mí llego a un restaurante y me ofrecen otro tipo de alternativas y me enseñan y me dicen, venga, pruébelo de esta manera y me asesoran, ahí está un plus grandísimo. Yo creo que la casta ahí la tiene clarísima. Entonces, eso es lo que apostamos nosotros. O sea, eso es lo que se apuesta. Sí, o sea, explicarle al cliente las piezas, lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre un porterhouse y un T1? A ver, explícanos ya que Ya, tú el eres... tamaño del lomo fino. Es el tamaño del lomo fino y cambia el nombre, pero el producto viene siendo el mismo. A diferencia si te dicen a ti, O lo mismo lomo que puede angosto. pasar con un New York o con un bife chorizo. es lo mismo. Lo que pasa es que nosotros, digamos, nos basamos mucho en los nombres argentinos y americanos. Y a veces se llaman de la misma manera. Pero lo que pasa mucho en la entraña es eso. Tú dices, hoy me probé una entraña y quizás sí comiste entraña. Pero quizás no. Quizás te comiste una rechera, Una rechera. que es la parte delgadita de la falda. ¿Sí? Puede ser. Entonces hay varias formas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que te estás comiendo? Siempre los cortes delanteros del animal van a saber un poco más a víscera. Todo el cuarto delantero va a saber un poco más a víscera. El cuarto trasero es lo más deseado de todos los restaurantes, porque la parte trasera sacas todo, pero la parte delantera tiene unos cortes que si tú los trabajas es impresionante. Ya es... ¿Te has metido a experimentar aquí en la casta con cortes o platos de vísceras? Todavía no, pues acá manejamos pues, el chunchullo, que eso es normal. El tema de las mollejas y esto es un tema de percepción, ¿sabes? Un tema de percepción, porque no es para todos. No es para todos.
Entonces ya, digamos, de pronto más adelante empezamos a evolucionar con eso. ¿Qué opinas de los rodicios? Que han bajado mucho en Colombia, ¿sabes? Antes era el plan de fin de semana ir a los rodicios, pero lo mismo que ha generado esto es la falta de calidad en el producto. Ya no es la cantidad, sino la calidad, ¿sabes? Y costos, ¿no crees también de pronto? No, creo que no tanto el tema de costos. Yo creo que es un tema de calidad. Acá los restaurantes, yo creería que lo que hablábamos al principio, de los 4 pilares que uno debe tener acá, creo que descuidan en la parte de los rodicios el tema de la calidad. Es muy notorio. Yo consumía mucho rodicio. Me encantaba ir a los rodicios, pero llega un punto donde ya no estás comiendo. Ya es... Yo quería también preguntarte, cambiando un poquito de tema, ya hemos hablado de carnes. Cuando uno entra a la casta, ves vino por todo lado. No, pues que se me María, ay, ¿qué hay? O sea, Y bueno, Colombia está en ese proceso también, ¿no? O sea, También, últimamente, pues, si nos vamos a la zona del Parkway, ya que estás allá, una zona y que más la conocí, bohemia, una zona más... sí, lo que han empezado a salir como esos restauranticos de tapas, de cavas, donde te presentan tantos vinos, etcétera. Es una cultura que nosotros no teníamos y ha empezado a desarrollarse, yo creo que desde unos 5 años hacia acá, pero todavía hace falta mucha... Pero es lo mismo, yo creo, o sea, yo tengo una hipótesis de eso. Yo creo que nosotros hemos empezado a consumir vino por las personas que han salido de Colombia al viejo mundo o al nuevo mundo Y traen el gusto y dicen, venga el vino, una cosa, la otra, y te envían también mucha escuela con esto. En las universidades también de gastronomía meten muchísimo el tema de la enología. Es algo delicioso que se está dando en Colombia, el gusto por el vino. ¿Cómo armaron la carta de vinos de la casta? Bueno, acá empezamos ya una parte de selección y de maridajes con las carnes que hacemos nosotros. Ya entonces empezamos como que venga, esto pega bien, esto me siente bien, el maridaje, tú lo escoges, es como tú te sientas. No precisamente tiene que ser el vino X con la carne X, ¿no? O sea, vas escogiendo un tipo de maridaje como te sientas cómodo. Entonces ahí es donde entran los sommeliers y te dicen a ti, para mí, o sea, el sommelier lo que te hace es guiarte por un gusto o el retrogusto de ellos. Ya, ¿cómo podrías maridar esta carne? Por este lado. Ya. Alejandro, te quiero hacer 2 preguntas ya para ir cerrando el podcast. La primera, ¿cómo ves el gremio restaurantero aquí en Bogotá? Lo fuerte. Los últimos 3 años, fuerte. Sólidos. O sea, hay restaurantes muy top. Hay grupos que están dándola con toda. Y a eso es lo que le apostamos nosotros. A convertirnos en un grupo sólido. Y es un mensaje que creo que vimos importante acá y es la unión. La unión de los restauranteros, de los grupos para realmente llevar a Colombia aún más a un nivel superior. A un top, claro. top. Es que es un top. O sea, si tú me pones, si tú dices, bueno, ¿qué me gustaría emular a mí a México? Para mí México tiene el mejor servicio del mundo. Servicio al cliente del mexicano es una locura. Y si Colombia tiene millones de opciones de comida, México tiene el doble. Sí. Y míralos. Servicio. Es que el servicio es importante. Lo que hablábamos hace un momento. O sea, acá tenemos que trabajar mucho en el servicio al cliente. Demasiado. Y en general. O sea, tú vas a México, te sientas en un restaurante, te atienden como un rey. Y ahí no te duele pagar una moneda. Lo vale. Y la gente va a salir hablando. Vuelvo y te digo, la comida es un porcentaje, las instalaciones otro porcentaje, el servicio otro porcentaje y el marketing otro porcentaje. Ya, esos son los 4 pilares. Venga, pero no cerremos porque está la historia de cómo cambió el tema de los foodies. Y Esa quedó ahí pendiente. Bueno, bueno, sí, esto lo parte, estábamos esta historia hablando. la parte Tulio recomienda. Eso fue un chiste, hermano. A mí me escriben del Rey del Asado. Él hacía algo que llamaba el Rey del Asado hace unos años. Me escriben al Instagram de la casta. Me estaría interesado en que Tulio Tulio quiere visitarte, pero me escribieron de otro Instagram. Entonces yo dije, hey, venga, esto puede ser como una estafa. Yo le contaba a él cuando nos conocimos. Le contaba a él, no, a mí me pasó eso. Entonces nosotros, venga, esto está raro. Y después me escribieron a mi teléfono también, del Rey del Asado. Y yo, ok. No, sí, claro. Sí, ¿cuándo? ¿Dónde? Solo dígame. Ya, entonces no volvieron a responder.
Me quedé como que en el transcurso de la mañana, como que con eso, le dije a los muchachos que manejan las redes sociales del restaurante, le dije, por favor, escríbanle a Tulio. Escríbanle a Tulio si es cierto que quiere venir a visitar la casta. Entonces cuando le escriben, creo que por ahí tengo ese pantallazo, le escriben, pues de parte del restaurante, si era cierto, y él le escribe, voy entrando. Me llaman, voy entrando, yo voy saliendo de la cocina, el man venía entrando, hermano. O sea, casi te lo pierdes. No, pues el restaurante, no, es que cayó el momento que era el restaurante lleno un viernes. Acomodemos una mesa, se sienta y uno no sabe cómo abordarlo, hermano, porque uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo? ¿Qué? Que yo quiero que le vaya bien, hermano. Yo necesito que usted me publique, güey. ¿Qué hacemos? Entonces yo no sabía cómo abordarlo. Entonces empezamos en cocina. Listo, muchachos, vamos. La arepa que siempre servimos, que es la que con la que recibimos a las personas. Después ya como que, bueno, vamos rompiendo el hielo y entro a hablar con él. Le digo, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Qué quieres comer? ¿Con qué te antojas? Déjame ver el menú. Y empieza a mirar el menú. Y uno los nervios, hermano, porque pues es la oportunidad de su vida, negro. Usted tiene un man ahí que lo toca, lo vuelve oro. Y yo digo, vamos a sacar como nosotros vendemos acá. Claro. Acá no hay nos otra. vamos a inventar. No inventemos algo que ya está inventado. Ya, y creo que ahí se generó esa conexión. Me dice él como, sírvame el mejor plato que usted tenga. Como si fuera uno normal. No voy a hacer algo diferente, sírvame el mejor plato que usted tenga. En ese tiempo estábamos con un corte de carne que era el sirloin, corte de cadera grande. Nuestros cortes, nuestra tendencia en realidad se empezó a ver fue por los cortes al centro de la mesa para compartir. Uh-huh. Entonces sacamos el corte. El fanático del chicharrón probó el chicharrón también. Y ok, sacamos el corte y le pareció la experiencia del fuego, todo eso. Dijo, no, hermano, eso lo tiene que ver el mundo. Después del tiempo me enteré que él pues primero grababa y después editaba y después la vaina. Me dijo, eso lo tienen que saber ya. Y yo pues normal, no, sí, no, hágale. Mi hermano grabó, Tulio grabó de una y ¡pum! Lo subió. Subió la primera historia. Y después me dijo, bueno, comió ahí y me dijo, nos vemos mañana. Estoy en una firmatón de libros en Corferias. Nos vemos mañana. Y yo, sí, nos vemos mañana, ¿seguro? Sí, como que sí. ¿Sí vas a venir? Por favor. Entonces me dijo, sí, mañana nos vemos. Acá nos vemos a las 11 de la mañana para que podamos grabar dentro de cocina los procesos y me sirvas ya en la mesa completo. Pero esto tiene que el mundo verlo. El man, la demora fue subir la primera historia. Y se rompió. Impresionante. Al otro día era descomunal. Y él llega y se me aparece a mí a las 11 de la mañana y yo ya tenía fila a las 11 de la mañana. En el Parkway. Lo primero que hace ese hombre cuando entra a esa puerta me dice, ve Alejandro, el éxito acá depende de usted. Y si usted se le agota el producto, usted lo acaba y usted cierra esa puerta. Porque si usted empieza a sacar el producto diferente, esto va a ser lo contrario. Qué buen mensaje. Ya, entonces me dijo, cierre. Si tiene que cerrar, cierre. Écheme la culpa a mí, me dijo. Écheme la culpa a mí. Se acabó el producto, écheme la culpa a mí, pero no cambie el producto que usted me sirvió. Y efectivamente empezamos a hacer eso. Y sí, el crecimiento es absurdo. Y agradecido con ese man. Sí, ese man Muchísimo. es impresionante. Es el Rey Midas y lo quiero demasiado, hermano. Ese man y la energía que tiene, la forma en que hace las cosas. Ya, y ese es el efecto Tulio que hubo en la casta y que nosotros pudimos transformar en fidelización y en garantía para el comensal. No, y él tiene una historia también de resiliencia. No, es que se ha hecho de todo, hermano. No, y gracias a Dios, ves, no, me ha puesto en varios eventos con él, en varias tarimas con él. Y es una persona que yo admiro muchísimo y respeto muchísimo. No, y esperemos, ojalá en algún momento lo podamos tener aquí para que nos cuente una historia tan bacana. Julio, te esperamos detrás del nombre. Alejandro, realmente nos toca cerrar. El tiempo es corto. Muchas gracias por recibirnos en esta cava tan bonita en tu casa. Gracias a ustedes. Tenemos una pregunta final que hacemos en el podcast a todos nuestros invitados. Y es: ¿a qué huele, a qué sabe y a qué suena la casta? Uf, ¿a qué huele? ¿A qué suena? ¿Y a qué sabe? ¿Y a qué sabe? Amor, empatía y berraquera. Chévere. Eso es lo que es la casta.
Bacano. Bueno, Muchas gracias, Alejandro. la respuesta es muy Bacano. chévere. Alejo, Muchísimas gracias muchas a ustedes. Un placer. Mi Gracias primer por tu podcast. tiempo, bacano. Sí, chévere Vale, por todo. muchísimas gracias a ustedes. Bueno, salud, Nos venga. vemos Con pronto. agüita. Ya con A ver. agüita ahí. Salud. Gracias a Nos vemos ustedes en el por venir. próximo Placer. podcast. Que estén bien. Chao. Chao. Detrás del nombre, un podcast que cuenta las historias que nadie sabe y todos comemos. Conduce Tata Nora y Gabriel Durán.